2 hermanos, 2 ofrendas y una decisión que cambió la historia para siempre. ¿Qué pasó realmente entre Caín y Abel? Vamos a descubrirlo juntos. Bajo el implacable resplandor del sol, un vasto campo verde se extiende hasta el horizonte. Caín, un hombre joven, lucha contra la tierra. Su fuerte cuerpo un testimonio de su trabajo. Cada movimiento es una lucha, una guerra silenciosa contra la tierra implacable. El sol golpea a Caín, proyectando largas sombras que se estiran y distorsionan con cada golpe de su herramienta. Su determinación está grabada en cada línea de su rostro. Una feroz resolución contra el sol implacable. Bajo el sol brillante de la pradera abierta, Abel, joven y contento, vigila su rebaño. Las ovejas pastan sin prisas. Su presencia pacífica es una vista reconfortante. Una suave brisa susurra a través de la pradera mientras Abel se deleita con la sencillez de su trabajo. El rostro de Abel se ilumina con una sonrisa. Sus ojos reflejan la serena belleza del día. El sol calienta el campo mientras Abel sigue cuidando de sus ovejas. A la luz solemne del día, Caín se acerca al altar con una cesta. Él pone la cesta sobre el altar rústico. Su rostro revela un conflicto interno. Caín se queda quieto. Bajo la mirada del sol, Abel se acerca al altar. Un cordero joven acurrucado con seguridad en sus brazos. Con manos suaves, Abel coloca cuidadosamente el cordero sobre el altar, su balido resonando en el espacio sagrado. Arrodillado ante el altar, Abel inclina la cabeza, con el corazón lleno de reverencia y gratitud. La luz del sol se derrama, iluminando el altar donde yace el cordero, un símbolo de la sincera devoción de Abel. Las manos de Abel se alzan en oración, su rostro vuelto hacia arriba, una ofrenda silenciosa a los cielos. El altar se alza bañado en luz dorada, un testimonio de la sincera ofrenda de Abel y su fe inquebrantable. La oscuridad lo envuelve todo, absoluta e impenetrable. De repente, un solo rayo de luz atraviesa la oscuridad, cortando el vacío. Una voz resuena desde los cielos. Abel, tu ofrenda me agrada. La luz se intensifica, revelando nada más que la negrura infinita más allá. Desde el vacío infinito, una voz divina resuena, llena de solemne autoridad. La voz de Dios resuena, cuestionando la ira de Caín. Caín, ¿por qué estás enfadado? La voz resuena por la extensión vacía. Dios le dice, si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? La pregunta flota en el aire, sin respuesta, mientras el vacío aguarda la respuesta de Caín. El silencio desciende una vez más, cargado con el peso de la indagación divina y la elección humana. Bajo la luz del día, el corazón de Caín hierve de envidia, mientras mira intensamente a Abel. Una sombra de oscuridad desciende sobre el rostro de Caín, reflejando la confusión interna. Su expresión se endurece, revelando la profundidad de sus amargos sentimientos. El peso del resentimiento cambia visiblemente el comportamiento de Caín, estableciendo un tono de presagio. La envidia comienza a notarse en Caín. Bajo el vasto cielo del campo, el día se desarrolla con silenciosa anticipación. Caín avanza hacia Abel, cuyo enfoque permanece fijo en el rebaño. Abel está absorto. Su atención se centra únicamente en las ovejas. Caín se acerca, su sombra cae sobre Abel. La tranquilidad del campo desmiente la tensión. Bajo la dura luz del día, Caín se abalanza sobre Abel con una herramienta de labranza, la agresión ardiendo en sus ojos. La herramienta agrícola desciende, un arco brutal contra el cielo. Abel se desploma, cayendo a la tierra mientras el peso del ataque lo aplasta. Abel yace inmóvil en el suelo. La herramienta de labranza descansa a su lado, el aire espeso con el peso de lo que ha sucedido. Bajo la dura luz del día, la silueta de Caín se aleja rápidamente del campo desolado. Él mira hacia atrás al lugar del horror, una sombra de arrepentimiento rápidamente reemplazada por una determinación absoluta. Abel yace inmóvil, una figura imponente contra la tierra, su vida extinguida bajo el cielo abierto.
El viento susurra a través del campo vacío, llevando el testimonio silencioso de un hecho consumado. Caín continúa su huida, cada paso un eco pesado del acto irreversible. El sol golpea el campo, proyectando largas sombras que se extienden como dedos acusadores sobre el trágico paisaje. La luz acentúa la quietud del rostro de Abel. El mundo continúa, ajeno a la tragedia. El sol implacable brilla sobre Abel. En el silencio absoluto de lo desconocido, una pregunta resuena, cargada de peso divino. Dios le dice: «Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?». La pregunta persiste, sin respuesta, amplificando el tono etéreo e inquietante de la escena. En el vasto campo, el nerviosismo visible de Caín delata su agitación interior. Sus ojos se mueven rápidamente, reflejando una búsqueda desesperada de algo más allá de lo visible. La mirada de Caín recorre el paisaje, buscando consuelo o escape. Un momento de resolución parpadea en el rostro de Caín, preparándose contra lo desconocido. Se prepara para responder, afirmando su postura mientras se enfrenta a la voz divina. Caín se arma de valor, listo para enfrentarse a la presencia etérea. En una extensión desolada, Caín permanece aislado, sus rasgos una mezcla de desafío y aprensión apenas disimulada. El peso de las acusaciones tácitas pesa mucho en el aire quieto que rodea a Caín. Caín dice: «No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». El paisaje desolado refleja el vacío y la desolación moral dentro del alma de Caín. El aire se espesa, cargado con el peso del juicio divino. Una voz resuena desde el más allá, resonando con antigua autoridad. Dios le dice: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La fuerza invisible se intensifica, exigiendo una respuesta al crimen tácito. Bajo la dura luz del día, una figura se alza aislada en el vasto campo, el peso de sus acciones oprimiéndolo. Caín empieza a comprender el terrible acto que ha cometido. La cruda realidad de su acto se revela, ensombreciendo el paisaje antes familiar. Su lamento resuena por el campo abierto, un grito solitario contra el telón de fondo de su transgresión. Caín se desploma de rodillas, abrumado por sus acciones. Un silencio inquietante envuelve el lugar desconocido, una fuerza invisible que impregna el aire mismo. Dios le dice: «Ahora, pues, maldito eres tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Las palabras reverberan, llenando el espacio con un peso ominoso. La fuerza invisible se intensifica, presionando con un temor palpable. Bajo el sol implacable, el rostro de Caín es una máscara de desesperación. Cada línea cuenta una historia de pérdida. Duda por un momento, con los pies clavados en el suelo como si no quisiera irse. Con el corazón apesadumbrado comienza a caminar, cada paso cargando el peso de su tristeza. El vasto campo se extiende detrás de él, un testigo silencioso de su profundo dolor. Su figura se reduce contra el horizonte, engullida por la vacuidad del paisaje. Solo continúa su viaje, una figura solitaria contra el telón de fondo de la tierra implacable. Bajo el sol despiadado, Caín comienza su viaje solitario por el desierto desolado. La vasta extensión del desierto árido se extiende interminablemente ante Caín. Cada paso es una lucha contra el calor opresivo. Mientras Caín avanza, el sol golpea implacablemente, horneando la arena y proyectando sombras largas y distorsionadas que bailan alrededor de Caín. Caín continúa su viaje, un solitario vagabundo bajo el cielo abrasador, marcado para siempre por el silencioso juicio del desierto. Bajo el implacable sol del desierto, Caín se detiene, con el espíritu destrozado y el cuerpo cansado. Con el rostro marcado por el remordimiento, soporta la aplastante carga de sus acciones. El vacío inmenso del desierto refleja la desolación que hay en su interior. Cada grano de arena parece susurrar acusaciones, amplificando su tormento. En este paisaje desolado, Caín se enfrenta a la verdadera medida de su culpa. Cada respiración suya es un recordatorio pesado del acto irreversible que lo atormenta. Bajo el implacable sol del desierto, los ojos de Caín reflejan una profunda tristeza. Un destello de remordimiento parpadea en la mirada de Caín. Sus ojos,
pozos de tristeza, buscan en el horizonte la absolución. Los ojos de Caín revelan un alma agobiada por el arrepentimiento bajo el cielo vasto. Bajo el implacable sol del desierto, Caín comienza su interminable viaje, cada paso resonando su soledad. El desierto se extiende ante él, una extensión infinita que refleja su eterno vagar. Su sombra se alarga con el sol poniente, un recordatorio constante de su aislamiento y exilio. El calor abrasador golpea, reflejando el peso ardiente de su castigo. Caín continúa, un eterno vagabundo en una tierra desolada, su destino sellado por sus propios actos. El campo se extiende, un paisaje idílico ahora manchado por un oscuro secreto. El silencio cubre los campos, donde Abel exhaló su último aliento. El sol proyecta largas sombras, los únicos testigos de la historia no contada de los últimos momentos de Abel. Una quietud misteriosa flota en el aire, un recordatorio inquietante de la vida que fue arrebatada violentamente. La naturaleza sigue su curso, ajena a la tragedia que ocurrió en este mismo lugar. El campo contiene la respiración, marcado para siempre por el recuerdo de Abel. Bajo el vasto cielo, un nuevo rebaño de ovejas pasta pacíficamente, pintando una escena de tranquilidad pastoral. El suave susurro de la hierba y el balido suave de las ovejas llenan el aire, creando una sinfonía de la renovación de la naturaleza. El sol proyecta largas sombras, resaltando el ritmo atemporal de la vida que se desarrolla en el corazón del campo. La escena encarna el espíritu perdurable de la naturaleza, un testimonio del ciclo continuo de la vida y el renacimiento. Así termina la historia de Caín y Abel. Suscríbete, dale like, activa la campanita. Sobre todo, no olvides leer tu Biblia.